A continuación, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. Bajo la coordinación del Dr. Darwin Serakibe Abad, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Gracias por acompañarnos a un programa más de la Comisión Nacional Anticorrupción. Esta vez tenemos como invitado al doctor Víctor Rivadeneira, es secretario nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción, y le hemos pedido que nos acompañe para hablar sobre los diálogos que ha emprendido la Comisión sobre corrupción y derechos humanos. Bienvenido, mi estimado Víctor. Darwin, qué gusto. Primero quiero agradecer por esta invitación. Sí, yo soy el secretario de la Comisión Nacional Anticorrupción y en este proceso de lucha contra la corrupción ha tenido la iniciativa el Pleno, todos los miembros de la Comisión Anticorrupción, de llevar adelante eventos de diálogo con la ciudadanía, de diálogo con la academia y sobre todo con los estudiantes de las diferentes universidades del Ecuador. Entonces es importantísimo porque no nos quedamos solamente en la denuncia de casos, sino se está abriendo las puertas para el diálogo generalizado de los ciudadanos, como reitero, de la academia, de los estudiantes y en fin, de los actores políticos y sociales que tenemos en nuestro país. Claro, mi estimado Víctor, tú más que nadie conoce el trabajo esforzado que ha venido haciendo la Comisión Nacional Anticorrupción y como tú bien lo has dicho, la Comisión Ciudadana, que es una instancia ciudadana, no solamente se ha quedado en la denuncia de los casos de corrupción graves, por supuesto, sino que también se ha emprendido este proceso de diálogos con la ciudadanía, las universidades, sectores académicos sobre corrupción y derechos humanos. ¿Qué programas, qué tenemos a futuro sobre estos diálogos, mi estimado Víctor? ¿Puedes contarnos? Claro, fue importante, hay que mencionar, ¿no? Desde la creación de la comisión, pues la comisión ha tenido una base social importante y justamente esta base del Colectivo Nacional Unitario de Trabajadores ha solicitado que se tenga este tipo de diálogos. Y la comisión, pues en su pleno, resolvió autorizar a la comisionada María Arboleda que encabece estos procesos, los cuales están entrando a poder gestionar, organizar con diferentes universidades. A futuro, es decir, a corto plazo, tenemos dos eventos importantes, ¿sí? Reitero, la comisionada María Arboleda es la que está encabezando estas actividades, ¿sí? La primera es con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica y también con la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Se están organizando con la comisión para llevar adelante estos conversatorios, foros, congresos en los que se analice la corrupción. Y en la Universidad Católica y en la Universidad San Francisco coinciden en que debe estar relacionado con el tema de derechos humanos, porque, bueno, más adelante te voy a explicar por qué este nexo, ¿no? Y también el siguiente evento, que es importante, aprovechando también que yo soy el presidente de la Asociación de Estudiantes. A eso quería llegar, mi estimado Víctor. Tú estás a cargo de uno de los temas, digamos, de los eventos muy importantes que se van a dar. Y digo muy importantes porque se está involucrando a los estudiantes de las distintas universidades del país. Y de las más importantes inclusive. Tú como presidente que eres de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Andina Simón Bolívar, estás al frente de este evento sobre diálogo de derechos humanos y corrupción,
¿Pudieras explicarnos primero, cuándo se va a realizar este evento? Y segundo, ¿qué tratan? ¿Por qué derechos humanos y corrupción? Claro, yo, Darwin, tengo, digámoslo así, la fortuna, la suerte, el agrado, el honor de poder haber coincidido en ser secretario de la Comisión Nacional Anticorrupción y también presidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Andina Simón Bolívar. Entonces, este nexo o estas dos responsabilidades que yo tengo a mi cargo ha permitido que yo pueda encabezar también un foro, ¿sí?, que estamos organizando desde diferentes asociaciones de estudiantes de la Universidad Católica, de la Universidad Central, de la Politécnica, de la San Francisco. Estamos conversando con los compañeros de la UDLA y, en fin, universidades. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esto? Esto está previsto para realizarse el 11 de diciembre. ¿Por qué el 11, Darwin? Porque el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. Entonces, queremos aprovechar este día tan importante para que los estudiantes a nivel nacional estén discutiendo, debatiendo sobre la corrupción. Porque efectivamente acá en el Ecuador sentimos abrumados de todos estos casos de corrupción, pero no solamente es acá en el Ecuador, sino es a nivel mundial y latinoamericano. Entonces, como estudiantes queremos discutirlo y enlazarlo con los derechos humanos. Claro, la Comisión Nacional Anticorrupción no solamente quiere quedarse en la denuncia, es decir, no actuar solamente sobre los hechos, sino es importante que se trabaje también en la prevención de esta lacra que mata a las sociedades, como es la corrupción. Eso es muy importante y por eso es importante trabajar con todos los estudiantes de las universidades, particularmente de jurisprudencia, y pues esperemos que sea la mayor participación de estas universidades. Lo que quisiera es que tú nos explicaras, de paso eres constitucionalista también, ¿por qué razón se vincula derechos humanos con corrupción? Sí. Yo justamente iba allá, ¿no? Lo primero, lo importante, es que la juventud se empodere de este tema. Empieza a comprender el mal que ocasiona la corrupción, que está completamente relacionado con otros derechos humanos, porque si existe corrupción, existen menos recursos para educación, salud y en fin, es decir, para cumplir con las obligaciones de administración de un Estado. Entonces, vemos importante nosotros como Comisión Nacional Anticorrupción y como estudiantes que se abra estos espacios de discusión para que incluso las instituciones internacionales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana, empiece a analizar esta lacra que tenemos en la sociedad. Y debe ser, es decir, desde el poder jurisdiccional debe ya existir realmente una actitud firme, fuerte, sancionatoria a todos estos actos que perjudican, como mencionaba, a derechos humanos fundamentales de todos los ciudadanos ecuatorianos. Lo que tú nos quieres decir es que en una sociedad donde existe corrupción no se pueden garantizar los derechos humanos. Es decir, mientras exista corrupción existen menos derechos, menos libertades. Es decir, menos educación, menos salud. Y obviamente para poder, digamos, solapar, si cabe el término, la corrupción, también existe restricción a las libertades. Todo esto se va a discutir en estos foros con los estudiantes. A mí me parece que, mi estimado Víctor, como tú lo has dicho, es muy importante estos debates, pero también que los estudiantes hagan conciencia de que la corrupción no solamente es un tema de los órganos jurisdiccionales, no es un tema que solamente les competen a los organismos de control, sino que nos competen a todas las sociedades. Que en las sociedades donde existe corrupción, existe menos garantía de los derechos humanos, ¿no? Eso me parece que es por ahí es donde va la discusión que ustedes han planteado. Por ahí vamos en la discusión, tú lo has sabido realmente sintetizar, Darwin, porque la juventud, si no se empodera de este tema, si no empieza a comprender los inconvenientes que tenemos fruto de la corrupción, ¿sí? Porque uno ve en las noticias 80 millones de coimas, pero nosotros no llegamos a comprender cuál es el daño que nos hace a la sociedad. Y es justamente lo que tú mencionabas, esta afectación a los derechos fundamentales, a la libertad, a tener educación,
gratuita, de calidad, a tener salud, a tener diferentes obligaciones que tiene el Estado con la sociedad. Claro, Víctor, porque aquí hay un tema muy importante. Si, como la Comisión Nacional Anticorrupción ha denunciado los actos de corrupción, que ojalá lleguemos a que devuelvan la plata que se robaron y que quienes han sido responsables paguen la condena que sea impuesta, pero hay un daño que le han causado al Estado. O sea, 10 años, por ejemplo, solo para referirnos a estos últimos 10 años del periodo del ex presidente Rafael Correa, ¿cuál es el retroceso que eso nos ha ocasionado como país? Lo que ha significado, en lugar de avanzar en garantizar los derechos humanos, entre esas también las libertades, o sea, lo que ha significado es un retroceso. Entonces, ¿cómo se va a reparar al Estado este tipo de daños? Porque también hay que discutir eso, porque no vamos, la corrupción por parte de funcionarios públicos no solamente implica en que devuelvan la plata y que vayan tras las rejas, sino también que tienen que reparar el daño que le han causado al Estado y a la sociedad. El mal ejemplo que da, por ejemplo, el vicepresidente de la República hacia la sociedad. ¿Cómo reparamos ese daño? O sea que el cargo público sirve para ir a robar. O sea, estos temas éticos, morales, estos principios, si se quiere, más que temas, tienen que ser duramente debatidos, fuertemente debatidos, para que los estudiantes sepan que el servicio público es un servicio a la colectividad, o sea, que vamos a servir, no a servirnos de ellos. Me parece que desde esa perspectiva el debate con los estudiantes es fundamental, porque estos debates ya se han dado en las organizaciones sociales, que son a las que nos debemos como Comisión Nacional Anticorrupción, pero también se está intentando como comisión dar un gran paso hacia los estudiantes. Y a mí me parece que tú, como dirigente estudiantil, tienes un rol muy importante, además de secretario, tienes un rol muy importante porque también eres un dirigente estudiantil, y ojalá que estos tipos de eventos también se repliquen, ¿no? De lo que conozco también se va a hacer otro en Galápagos también para el mes de enero, es lo que sabemos, ¿no es cierto? En esta misma lógica, ¿no? Sí, no es solamente en Galápagos, va a ser a nivel nacional. Ya. Lo importante, como tú acabas de mencionar, Darwin, es que se amplíe el debate, la discusión, y sobre todo se comprenda fehacientemente cuál es el inconveniente con la corrupción, como yo te mencionaba, Darwin. Mira tú, la Comisión Anticorrupción calculó que en esta década que pasamos del anterior gobierno, se calcula que está cerca de 7 millones diarios del perjuicio al Estado por temas de corrupción. 7 millones de dólares diarios. Es el cálculo que hizo la Comisión Nacional Anticorrupción. Tú te puedes imaginar con todo ese dinero, ¿dónde estuviera el Ecuador ahora con una infraestructura de primer orden? Claro. Y es más, se podría, ahí sí, se me ocurre en este momento que el tema impositivo de impuestos fiscales que tiene el gobierno con los ciudadanos se podría haber reducido, porque había mayores ingresos, pero como hay corrupción, en cambio ahora le toca al gobierno tomar medidas económicas que nos van a apretar a todos. Entonces estamos también en un debate económico, pero para que veas, Darwin, que todo está entrelazado, incluso está también anexado a este tema la consulta popular, que estamos a pocos Antes de meses preguntarte sobre ese punto, para allá, claro. y a mí me parece que es importante que la ciudadanía, digamos, no sea tolerante con este tema de corrupción. Nuestros países, principalmente latinoamericanos y el Ecuador, como siempre ha existido corrupción, la gente común dice, bueno, ha existido corrupción, pero por lo menos algo ha hecho, por lo menos existe carretera. Tenemos carretera. Ese discurso no hay que tolerar, hay que desarraigarlo de la sociedad, porque hay que decirle a la gente que cuando existe corrupción, lo que le están quitando a la gente es trabajo, le están quitando su empleo, le están quitando la educación de sus hijos, le están quitando la salud de sus hijos. Así que hay que ser intolerantes con la corrupción. A mí me parece que desde esa perspectiva hay la discusión y el debate que se va a hacer, así que están invitados todos, o sea, invitamos a todos para el 11 de diciembre, has dicho tú que el 11 de diciembre, sí. ¿Dónde va a ser este debate? Esto va a ser en la Universidad Andina. En la Universidad Andina. Con los representantes de cada una de las asociaciones. ¿Sabemos la hora? De estudiantes. Está por definirse, a lo mejor va a ser una jornada completa en la cual en la mañana va a haber unas mesas de discusión y en la tarde va a ser ya un ampliado para que pueda ir
para que pueda ir incluso la ciudadanía en general. Me parece bien eso. Entonces, la ciudadanía está invitada a este debate donde van a estar jóvenes, estudiantes de las distintas universidades del país, asociaciones, escuelas, de derecho particularmente, pero obviamente está abierto a toda la ciudadanía para debatir sobre este tema de corrupción y derechos humanos. Víctor, ustedes también como Asociación Escuela de la Universidad Andina Simón Bolívar y tú como presidente, ¿qué criterio tienen respecto a la consulta popular? Si nos pudieras explicar que se ha planteado por el gobierno de Lenín Moreno, ¿qué criterio tienen? Bueno, es importante la pregunta que me estaba haciendo Darwin, porque en la Universidad Andina hubo jornadas enteras de discusión sobre la consulta popular, incluso antes de que se presente estas propuestas del Ejecutivo, ¿no? a la Corte Constitucional. Nosotros como estudiantes ya veníamos con un grupo de docentes discutiendo este tema. Y lo que podemos decir, en síntesis, de que hay una mayoría abrumadora de estudiantes que están de acuerdo en este proceso, en esta consulta popular. Siempre se debe llamar al pueblo a que se pronuncie directamente de los temas trascendentales de nuestro país. Y uno de ellos es lo que se está planteando en esta consulta popular. Mira tú lo del Consejo de Participación Ciudadana, aquí se va a evidenciar que es una institución que no cumplió con su objetivo y que justamente porque no cumplió con su objetivo tenemos ahora sinnúmero o sin fin de casos de corrupción. No hubo un control social, se quiso estatizar la participación ciudadana en un grupo de burócratas que no iban a cumplir con su función porque están siempre relacionados con el grupo de políticos que está gobernando. Entonces esto complica. Entonces, nosotros vemos como estudiantes de la Universidad Andina que es realmente un paso importante que ha dado Lenín Moreno en abrir esta consulta popular, incluso el tema de la reelección indefinida. El anterior gobierno dio las espaldas al pueblo para preguntar un tema que es fundamental. Los ecuatorianos, ¿sí?, mediante este referéndum aprobatorio de la Constitución, aprobamos de que no existe una reelección indefinida. Y un grupo de políticos, pues ellos, mediante el legislativo, como tenían fuerza en el Parlamento, claro, viabilizan una reforma constitucional que era realmente atropellada, que si teníamos jueces constitucionales que realmente hubieran hecho su trabajo, no pasaba una enmienda constitucional en estos temas que está modificando la estructura del Estado. Como para la fecha del foro que ustedes están organizando, que es el 11 de diciembre, todavía, digamos, este debate, la consulta popular va a estar sobre el tapete. Sería bueno conocer allí cuál es el pronunciamiento que tienen los estudiantes de las distintas universidades respecto de lo que tú acabas de mencionar, de la reelección indefinida. Algunos representantes de Alianza País, principalmente quienes están más, de manera más cercana al expresidente Rafael Correa, han dicho que la reelección indefinida es un derecho que ya está constitucionalizado y que para poder eliminar ese derecho tendría que hacerse vía asamblea constituyente. ¿Qué criterio tienes tú respecto a eso? Con ese argumento, Darwin, aún más, ¿sí?, nos dan la razón en el sentido que la enmienda constitucional no era el proceso. Es decir, cuando ellos tenían una constitución... No era el procedimiento hacerlo a través de enmienda constitucional. Claro. Es decir, claro, nosotros vemos que tenemos... pongámonos en el 2014, ellos tienen una constitución que al único que le perjudica este artículo de la Constitución, de la prohibición, bueno, que está relacionado en diferentes partes de la Constitución sobre la reelección indefinida, era Rafael Correa. Claro. Y en ese momento ellos sí no vieron que estaba en la Constitución, aprobado por la mayoría de los ecuatorianos, la prohibición a reelección indefinida. Claro. Entonces, en su momento, a ellos sí les parece adecuado que vaya por enmienda constitucional y no se pregunta al pueblo. Claro. Pero en cambio ahora, como ya tienen aprobado tramposamente la reelección indefinida, ahora sí argumentan de que ya está constitucionalizado. Discúlpame, Darwin, el mandante es del pueblo ecuatoriano. Así es. Entonces, que se pronuncie el pueblo ecuatoriano y él sabrá si es que aprueba o no aprueba. Así es. Ahora, también hay que tomar en cuenta de dónde vino esta propuesta de la reelección indefinida. Es decir, vino desde el poder. Claro. Los derechos
que están constitucionalizados. Los derechos humanos no han venido nunca del poder, no son dádivas del poder. Los derechos humanos son conquistas de los ciudadanos, de las organizaciones de la sociedad civil, son el resultado de luchas históricas, ¿ya? Y no vamos a decir que este derecho, que a juicio de algunos dirigentes de Alianza País, como ya está constitucionalizado, es un derecho constitucional, por poco es un derecho humano. O sea, no tiene la legitimidad que los otros derechos constitucionalizados. O sea, no es lo mismo decir el derecho constitucional a la reelección indefinida que el derecho a la salud, a la educación, a elegir y ser elegido. O sea, están absolutamente equivocados. Y podríamos hacer aquí una discusión jurídica constitucional respecto de aquello, pero no se viene al caso. Pero no vamos a decir los derechos, lo que sí queremos decir y que quede claro, que los derechos humanos, los derechos constitucionales son conquistas de la sociedad, conquistas históricas de los ciudadanos. Y este supuesto derecho de la reelección indefinida, supuesto derecho que digo, ¿por qué? ¿Por qué digo supuesto? Porque viene desde el poder, es decir, es el derecho del político que ya está en el cargo público y que quiere perpetuarse. Defender eso realmente me parece volver al pasado, mi estimado Víctor. Y también hay que agregar que incluso la Corte Constitucional colombiana ya tiene un fallo en contra de una reelección indefinida, y el argumento fundamental de ellos es de que el Estado es un tejido, ¿sí?, institucional, y al momento que se perpetúa por mucho tiempo, digámoslo así, el presidente en un estado presidencialista, existe una afectación directa a las independencias de las diferentes instituciones. Entonces, claro, este argumento y hay que entender lo que lo hace esta Corte Constitucional, lo hace con Uribe. Si Uribe estaba pidiendo esta posibilidad, claro, de una reelección indefinida, ¿sí? Y él tenía absoluta mayoría, nos guste o no nos guste, es un líder que tiene su carisma, y si se preguntaba al pueblo, a lo mejor ganaba Uribe, ganaba esta tesis de una reelección indefinida. Claro. Y la Corte Constitucional, haciendo sus veces de protectora de la Constitución, no permitió que dé paso. Es diferente al caso ecuatoriano, porque Correa, tengan la seguridad, quienes nos escuchan, que nos están viendo, que si Correa tenía la mayoría, ellos hacen sondeos, claro, si tenía la mayoría para poder hacer la reelección indefinida, ellos lo hacían y nos preguntaban al pueblo. Es decir, lo que les conviene preguntan, y lo que no les conviene no les preguntan. Entonces, de esto se trata, de defender los intereses de un grupo pequeño de políticos. Realmente hay mucho tela que cortar acá, y sobre todo se están desenmascarando este grupo de políticos que está afectando a la mayoría de los ecuatorianos, que es lo importante. Bueno, mi estimado Víctor, quisiéramos primero felicitarte por tu trabajo como secretario de la Comisión Nacional Anticorrupción, también desearte éxitos en la asociación escuela que tú diriges, y esperemos que en estos diálogos que estás tú a la cabeza también con María Arboleda, pues tengan el éxito requerido. La Comisión Nacional Anticorrupción estará obviamente presente allí, así que se invita a toda la sociedad en general para que acudan el 11 de diciembre a la Universidad Andina Simón Bolívar, para que también participen en estos diálogos. Así que felicitaciones, mi estimado Víctor, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Darwin, por la invitación, y hay que seguir, ¿no?, en esta tarea de poder tener un país mejor, que es el sueño de muchos jóvenes a los cuales yo afortunadamente y honrosamente estoy representando en este momento. Gracias, Darwin. Gracias, Víctor. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. Bajo la coordinación del doctor
Darwin Seraquibe Abad. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla.